Audi benigne conditor, nostras preces cum fletibus. Comenzamos rezando y orando en este retiro de Cuaresma dirigido a los sacerdotes, a la vida consagrada y también a los laicos, a los hombres y mujeres que también queréis hacer vuestro retiro, es decir, retiraros a lo más profundo del corazón para poder encontraros con el Señor. Y comenzamos con una oración. Le pedimos al Padre, Padre de misericordia infinita, Padre nuestro que estás en el cielo, te pedimos que en esta Cuaresma, camino hacia la Pascua, vivamos en la alegría y el gozo de descubrir nuestra profunda llamada a la santidad, nuestra profunda llamada a vivir en plenitud lo que significa la auténtica vida, que a través de la oración, del ayuno y de la limosna descubramos que queremos y que con tu ayuda y tu fuerza vivamos con los sentimientos del corazón de Cristo. Que María, discípula, madre, en los caminos nos lleve a vivir con gozo el seguimiento de Cristo en la cruz. Amén. Pues vamos a tener este tercer retiro del curso, dirigido como siempre a los sacerdotes, a la vida consagrada, monasterios y también a los laicos, familias, en el cual en estos retiros cada año damos o cada curso un enfoque, aunque sea pues los temas siguiendo el año litúrgico, porque el latido del corazón de Cristo late en el corazón de la Iglesia, que es su liturgia, ¿no? Y entonces este año hemos querido dedicarlo cada tiempo litúrgico a un protagonista. El Adviento, ¿os acordáis que hablamos de la Virgen, nuestra Madre? María lleva en su seno la esperanza deseada. La Navidad lo hemos vivido con Jesús, que se hace carne, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y este tiempo de Cuaresma, este retiro, yo quería hablar de las tentaciones y el Espíritu Santo. O sea que el protagonista sería el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que tiene precisamente como misión formar en nosotros el mismo corazón de Cristo. Por eso vamos a hablar de las tentaciones. El Papa Francisco, en el discurso de Cuaresma precioso, habla de ese permanecer en el amor de Dios, permanecer en la oración, crecer en esa confianza, crecer en el trato personal con el Señor, crecer también en nuestras virtudes de la fe, la esperanza y la caridad, que son verdaderamente lo que tiene que vivir un cristiano. Pero a mí me gustaría un poco como vivir en este tiempo de Cuaresma, guiados por el Espíritu Santo, para que florezca el desierto. Podemos titular este retiro El desierto florecerá. Es decir, el desierto, que siempre es una tierra árida, pobre, y donde es también lugar de tentaciones, pues es lugar también donde nos podemos encontrar con la voluntad del Padre, y donde podemos, a través de este encuentro personal con Jesucristo, pues descubrir el amor que Dios nos tiene. Por eso vamos a hacer un esquema muy sencillo de este retiro de Cuaresma, con esta llamada a la santidad, a vivir con los sentimientos del corazón de Cristo, a dejarnos conducir por el Espíritu Santo, que tiene esa misión tan hermosa. Siempre que el Espíritu Santo desciende, es para formar en nosotros a Cristo. Descendió en el seno purísimo de María y nació Jesús, desciende también en el cenáculo, nace la Iglesia, el cuerpo de Cristo, el pueblo de Dios, y desciende sobre nosotros y forma el mismo corazón de Cristo. Por eso son como tres escenarios. Cuando volvamos a dar el retiro de Semana Santa o el retiro de Pascua, los que nos quedan, volveremos a un protagonista, y junto con ese protagonista también tendremos tres escenarios. En este caso, ¿cuáles serían los escenarios de este tiempo de Cuaresma para que por el Espíritu Santo florezca el desierto en el amor y en la entrega y en la generosidad? El primer lugar teológico de la Cuaresma es el desierto. El segundo lugar teológico de la Cuaresma es Getsemaní, y el tercero es ya prácticamente en Semana Santa o en el tiempo del Trido Pascual, sería el Calvario, la cruz de Cristo. En estos tres lugares, que son lugares también de nuestra vida,
está el Espíritu Santo presente, como lo vamos a ver a través de la palabra de Dios, y también está presente el tentador. Si habéis visto la película de Jigsaw, La Pasión de Cristo, es una película que es muy sugerente, es verdad que narra preciosamente todo el texto de la pasión según el Evangelio, pero luego él ha visto ciertos matices que puede ser que estén, sin lugar a dudas, en el entremado del texto evangélico, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, la figura misteriosa del enemigo, también del diablo, en los momentos de tentación de Jesús, siempre presente, misterioso, y siempre, como dice la Escritura, mentiroso y padre de la mentira, que lo que pretende por todos los medios es apartarnos del camino de Dios. Creo que tenemos hecho ya el esquema sencillo de este retiro de Cuaresma para todos vosotros, los que estamos en estos momentos en esta clave sinodal, que estamos preparándonos para nuestro sínodo diocesano y que está dirigido a lo que formamos este pueblo de Dios, los sacerdotes, la vida consagrada, los laicos, todos llamados a la santidad por el bautismo y a plasmar en nuestra vida los sentimientos del corazón de Jesús. Y vamos a ir ya uno por uno los 3 lugares teológicos: desierto, Getsemaní, Calvario. Primero, y os propongo un texto que podéis meditar. El texto es de Lucas 4, donde aparece en el desierto lo que significa el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, y donde suele ser un texto que la Iglesia lo lee en el contexto de Cuaresma, pero que a mí siempre me ha parecido muy sugerente y muy misterioso, entendiendo por misterio que se explica desde el amor de Dios, pero es un texto que nos puede iluminar si lo leemos tranquilamente y meditamos. Mirad lo que dice el texto de Lucas 4. Dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, se volvió del Jordán y fue conducido por el Espíritu Santo al desierto. 2 veces aparece aquí la palabra Espíritu. Baja del Jordán, donde ha tenido lugar el bautismo de Jesús. La profunda humildad de Jesús, pasó por uno de tantos y actuando como un hombre cualquiera se rebajó hasta someterse a la muerte y una muerte de cruz, dice el texto de Filipenses 2. Pues ahora fijaros que conducido desde el Jordán, conducido por el Espíritu Santo, va al desierto. Hasta ahí, bueno, pero lo que sigue después es lo que es misterioso. Allí estuvo durante 40 días, esta cuarentena, estos 40 días de Cuaresma, donde la Iglesia se basa para este tiempo como el primer catecumenado que ha tenido la Iglesia para prepararnos intensamente para el misterio central de nuestra fe, que es el Tríodo Pascual. Y dice así: y fue tentado por el diablo. No cito más que este texto. Os aconsejo que leáis este lugar teológico del desierto, porque es la clave de esta meditación. Conducido por el Espíritu Santo en Cuaresma vamos al desierto, y en el desierto, curiosamente, conducido por el Espíritu Santo, por lo tanto lugar de gracia, somos tentados por el diablo. ¿Esto qué significa en nuestra vida espiritual? ¿Esto qué significa en nuestro seguimiento de Jesús, de los sacerdotes, la vida consagrada, los laicos? Pues que mirad que todo lo que en nuestra vida es lugar de gracia, es lugar del encuentro con Dios, también es lugar de tentación. ¿Por qué? Pues porque verdaderamente donde está ese momento álgido de encuentro con Dios es como una alta tensión, que tenemos que vivirlo y lo podemos vivir desde ese encuentro con Dios, pero allí estamos tentados. Si yo os digo una serie de planteamientos, lo vais a entender. ¿Qué más lugar de gracia en nuestra vida, por ejemplo, que nuestra vocación? Sin embargo, nuestra vocación hemos sido tentados. Nuestra vocación matrimonial, nuestra vocación de sacerdote, nuestra vocación de vida consagrada es la mayor gracia después de la fe y después del bautismo que hemos recibido. Y sin embargo somos tentados. ¿Qué mayor lugar de gracia que la oración? ¿Y cuántas tentaciones tenemos para dejar la oración? El Espíritu nos conduce a la oración, el Espíritu Santo nos conduce a la vocación, pero allí somos tentados, que es lo que dice el desierto. Por eso en el desierto tiene que florecer el amor de Dios. Fijaros que nuestros padres salen del jardín, del Edén, del jardín, y salen al desierto. Pero ahora dice toda la espiritualidad oriental cristiana también, los cristianos, tenemos que volver otra vez a que ese desierto florezca para volver al paraíso del corazón de Cristo. Volvamos al gozo y a la alegría
de haber encontrado el amor. Por eso, fijaros, y en este sentido puede ser iluminar mucho en este tiempo de Cuaresma. Lo que es lugar en nuestra vida de las grandes gracias, también es lugar en nuestra vida de las grandes tentaciones. Yo recuerdo mucho haber leído, y me hizo mucho bien, y os aconsejo que lo leáis, Historia de un alma, de Santa Teresita del Niño Jesús, Teresita de Lisieux, doctora de la Iglesia y patrona de las misiones, ¿no? Una de las santas más grandes del siglo XX, del siglo XIX, una mujer inmensamente grande, de las santas de los tiempos modernos que decía Pío XII, ¿no? Bueno, pues esta mujer hubo un momento que tuvo muchas dificultades en la fe, muchas crisis de fe. Crisis no es malo, significa crecimiento, lo estamos viendo ahora en este tiempo que estamos viviendo de pandemia y de coronavirus. Está clarísimo que de las crisis no se sale igual, se puede salir mejor o peor, de todas las crisis. Pero es verdad que la crisis existe, como que existe la pandemia, que existe el problema que estamos viviendo. Hay que pedirle al Señor que salgamos mejor. Podemos salir peor, pero le pedimos al Señor salir mejor, más humilde, más enamorados de su voluntad, más cercano a los demás, más solidario, más comprensivo, que escuchemos más, ¿no? Pues algo parecido ocurre en el tiempo en que nuestra vida se propone seguir a Cristo. Y Teresita de Lisieux es tentada en la fe. Ella llega a decir, parece que estoy sentada con toda en la mesa de todos los ateos del mundo, porque es que no hay duda de fe que no se me ocurra a mí. Pero, ¿por qué es tentada Teresa de Lisieux en la fe? Porque es su gran tesoro. Si para Teresita del Niño Jesús no hubiese sido su tesoro, fue conducido por el Espíritu Santo al Carmelo, donde vive de fe. En una noche oscura, muere con 24 años en Lisieux, en aquel monasterio que ella dice en uno de sus escritos, parece que me moría de frío en las noches de Lisieux. Allí ella, en esos momentos, descubre que tiene que vivir de fe, y en la fe es tentada. Por eso dice que parece que estaba sentada en la mesa de todos los ateos del mundo, porque no había duda de fe que no se me ocurriese a mí. Su gran lugar de gracia era el Carmelo, era su vocación, era la oración, era el trato con la comunidad, era su familia, y ahí es tentada. Esto lo digo para que también nosotros vivamos con paz y con serenidad las pruebas y dificultades de la vida. Si el gran protagonista de esta Cuaresma, siguiendo el esquema que yo hice desde el principio de curso con todos los retiros, el Adviento, la Navidad, ahora llega la Cuaresma, después vendrá la Semana Santa, después la Pascua. En todos esos lugares, en estos retiros, yo lo que pretendo es este año dedicado a los protagonistas. ¿Os acordáis que el otro año, primer año fuerte de la pandemia y de confinamiento, lo dedicamos a la liturgia, a los prefacios, para dar retiro desde los prefacios, que son donde se vierte, dicen los liturgistas, pues la teología de lo que la Iglesia quiere que vivamos en estos tiempos de litúrgico, de Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua. Pues ahora, siguiendo el Espíritu Santo para que florezca nuestro desierto, hemos sido conducidos por el Espíritu Santo y no nos tenemos absolutamente pues que asustar de que realmente en nuestros momentos de gracia también sean lugares de tentación. Aquí te propongo yo una pregunta. Reconozco en mi vida cuáles son los lugares de gracia de mi vida, los lugares de mayor gracia, donde he sido conducido por el Espíritu Santo. Mi matrimonio, mi vocación, mi familia. ¿Dónde son los lugares más grandes de gracia que tengo en mi vida yo? Mi comunidad, mi parroquia. Pero ¿cuáles son también mis tentaciones en estos lugares? Para que yo descubra que con el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, podré salir de todas estas dificultades. El credo, cuando habla del Espíritu Santo, el credo niceno-constantinopolitano dice 4 claves del Espíritu Santo. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Se lo digo yo mucho a los chicos y chicas que confirmo, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Y cuarto, que habló por los profetas. Por tanto, esta sería la primera clave de la primera reflexión en este momento en que por el Espíritu Santo queremos que florezca el desierto. Ahora vamos a otro texto. Vamos a seguir siempre a Lucas, el evangelista de la misericordia. Y nos vamos a Lucas 22, a otro lugar teológico, donde también aparece la tentación.
aparece la tentación también y es conducido también por el Espíritu Santo. Porque ¿quién lleva al Espíritu Santo? ¿A qué conduce el Espíritu Santo a Jesús? A dar la vida por amor. Y eso es la cruz. Entregó la vida por amor. Eso significa la cruz. Por eso, en este texto también aparece claramente lo que dice la carta a los hebreos, que Cristo se ofreció en la cruz con un espíritu eterno, se entregó con un espíritu eterno. El cardenal Vanois, el gran biblista, dice que es el Espíritu Santo el que se ha metido en el corazón de Cristo y ha hecho esa fuerza ascensional para que entrega su vida al Padre por amor. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por los amigos. El padre Vanois lo explica de una manera muy bonita, dice, lo explico porque es precioso también para ver el protagonismo del Espíritu Santo en nuestra santidad. Dice el cardenal Vanois que en el Antiguo Testamento, cuando se fueron los israelitas, fueron del exilio y vinieron de Babilonia, encontraron que todavía en el templo había un fuego, dice él. Ese fuego que se colocaba junto al altar y que era de donde el sacerdote lo cogía para que la víctima se quemara. Y esa víctima era inmolada, era quemada y llegaba el olor a Dios, en cierta manera, para un olor pues, que aplacase a Dios, ese Dios que a veces estaba enfadado con esa humanidad. Esa era la imagen que podía haber en esos momentos de la imagen de Dios, porque que nos ha revelado plenamente, aunque eso también hay aspectos que hay que complementar, el que nos ha revelado plenamente todo el amor del Padre ha sido Jesucristo, ¿no? Y dice Vanois con mucha profundidad y belleza que ahora ese fuego que está junto al altar es el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo, ese fuego, se ha entrado en el corazón de Cristo. Está lleno la humanidad de Jesús de ese Espíritu Santo, de ese fuego. Y de hecho Jesús lo dice en el Evangelio, he venido a traer fuego al mundo y ojalá estuviera ya ardiendo, ¿no? Entonces ese fuego es el que le ha llevado a Jesús a entregar la vida en la cruz. Se ha entregado con un espíritu eterno, dice la carta a los hebreos. Por eso vamos entonces, si os parece bien, a explicar el otro texto que nos quedaba. Hemos dicho que había, por una parte, primero era el texto, el lugar teológico del desierto, después hemos dicho que es el lugar de Getsemaní, que también aparece guiado por el Espíritu Santo, y después iremos a esto que estoy introduciendo a la entrega del Señor en la cruz, también movido por el Espíritu Santo. ¿Qué dice el texto de ese Jesús que es conducido por el Espíritu Santo también al cenáculo? Y es conducido por el Espíritu Santo también, y es lugar también de tentación y de dificultades. Desde ahí va a ir también el Señor al Monte de los Olivos. Jesús va al huerto de los Olivos y dice Lucas como de costumbre. El texto es Lucas 22, 39, es un texto también que os aconsejo que leáis, es un lugar teológico para también en este retiro de Cuaresma explicar fundamentalmente cómo ha sido el Espíritu Santo el que se ha metido en lo profundo del corazón y tiene que meterse también y vivir en nuestro corazón para que formando en nosotros los sentimientos del corazón de Cristo entregamos la vida por amor. Por eso dice que Jesús fue como de costumbre. ¿Quién es el tentador? Si hemos visto que el tentador en el desierto es el diablo, aunque ha sido conducido por el Espíritu Santo, porque los lugares de gracia también se convierten en lugares de tentación, para que crezcamos en el amor de Dios y para que nos fiemos del amor y de la gracia del Señor. Aquí la tentación más bien aparece como la debilidad de la carne. Claro. ¿Por qué digo que la debilidad de la carne? Porque mira, si leemos, Jesús ora al Padre. Y en esa oración al Padre, sabéis que las tres claves de la Cuaresma es la oración, el ayuno y la limosna, para crecer en el amor de Dios y en la entrega y el servicio a los más pobres, a nuestros hermanos, y compartir con ellos. Pues fijaros que aquí la tentación está detrás el diablo. Si habéis visto la película de Jigsaw, lo narra así. Está Jesús orando en el huerto de los olivos, en aquella noche de olivos, con aquella luna de Nisan, la luna llena que es nuestra fiesta, y ahí en esa oración de Jesús en el huerto también aparece detrás entre los olivos el tentador. Pero aquí también ese tentador nos tienta también a través, y son la tentación de la debilidad de la carne. ¿Por qué? Mirad, porque dice, oraba el Señor diciendo de rodillas,
dice, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dice así, Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, es decir, aquí aparece toda la debilidad del ser humano, que no es pecado, Jesús no podía tener pecado. Es más bien lo que se llama toda esa debilidad, esa fragilidad de nuestra vida, ¿no? Y ahí es la tentación a veces, ¿no? Eso que repito muchas veces en mi vida, Dios no elige a los capaces, sino que capacita a los que elige. Es verdad. Y tenemos que vivirlo esto desde esta confianza. Aquí aparentemente Getsemaní es la oración de Jesús de sus horas bajas. La oración de Jesús expresa la tentación para cumplir la voluntad de Dios, de tal manera que llega a decir Jesús, Padre, si es posible que pase este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Está tentado en esa dificultad de cumplir la voluntad del Padre, que por otra parte es una voluntad salvífica y siempre es la ternura y el amor. Dice San Juan de la Cruz que el Padre está invisible en Getsemaní y en la cruz, pero presente, porque a veces la mayor presencia de Dios es su aparente ausencia. Donde aparentemente está ausente, aparentemente es donde está Dios más presente, alentando la esperanza, la alegría y el gozo de nuestra vida. Por tanto, y esto es para nosotros precioso, el tentador allí en Getsemaní, en el huerto de los olivos, para que florezca el desierto de nuestro amor, de nuestra esperanza, de nuestra fe, pues es precisamente esto, es la tentación de nuestra fragilidad. Mirad la pobreza, la fragilidad, nuestras limitaciones, no son obstáculos para la santidad. Si los vivimos desde Dios y vencemos la tentación del desánimo, del desaliento, de la desconfianza, que son las 3 Ds más peligrosas de la vida cristiana, de la vida espiritual, y que a veces nos aplastan a los sacerdotes, a la vida consagrada, a los laicos, a las familias, a los matrimonios. ¿Cuántas veces vivimos con un desánimo continuo, con un desaliento continuo, con una desconfianza continua? Pero seremos capaces y tendremos que proclamar una y otra vez la frase preciosa, preciosa, de San Pablo: sé de quién me he fiado y estoy persuadido de que el Señor llevará a buen término la obra que empezó en mí. Siempre el corazón de Jesús ha alentado a todos los que viven en esta espiritualidad riquísima y profunda, la quinta esencia del Evangelio, como decían los papas, ha alentado siempre a vivir en la esperanza, en la confianza. ¿O acaso la jaculatoria más conocida no es Corazón de Jesús, en ti confío? Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Es una jaculatoria que verdaderamente enardece el corazón y nos ayuda a vivir en la esperanza. Pues la segunda pregunta que te haría en este retiro de Cuaresma, para que florezca en el desierto, en el huerto de los olivos, que florezca una fe viva, una esperanza cierta, una caridad ardiente, ¿cómo vives tú tus fragilidades? ¿Cómo vives tú tus debilidades? ¿Es un obstáculo? ¿Crees que es un obstáculo que no lo puedes superar en la santidad? ¿O lo has convertido en un trampolín hacia la santidad? En una manera de vivir el gozo y la alegría de la santidad. ¿Por qué? Porque sabemos de quién nos hemos fiado y porque el Señor vence todas nuestras tentaciones. De hecho, pedimos todos los días en el Padre Nuestro: no nos dejes caer en la tentación, porque la tentación es cierta. Todos seremos tentados, pero venceremos en la medida en que el Espíritu Santo habite en nosotros y en la habitación trinitaria descubramos también que todo lo podemos en aquel que nos conforta. Pues esa pregunta te haría: ¿cómo vives tus debilidades, tus dificultades, lo que podríamos llamar tantas y tantas limitaciones, el pecado incluso, en nuestra propia vida? Lo vivimos como verdaderamente luchando contra él, pero con el convencimiento de que podemos convertir nuestras dificultades y nuestros obstáculos en un trampolín a la santidad cuando nos dejamos mover por el Espíritu Santo y a pesar de la debilidad de la carne, de la debilidad de nuestro propio ser, de la debilidad de nuestra naturaleza, podemos decir una y otra vez: sabemos de quién nos hemos fiado y estamos persuadidos de que el Señor llevará a buen término la obra que empezó en mí. Y el tercer y último escenario para terminar
la meditación sería el Calvario, la cruz. La Cuaresma es camino hacia la Pascua, es camino, no se instala uno en la Cuaresma, como tampoco se instala uno en el desierto. El desierto es un lugar de paso. En el desierto además sabemos que podemos fiarnos más y podemos guiarnos más por la noche, cuando paramos la noche, porque el cielo emite pistas suficientes para poder caminar en la noche. También la Cuaresma, el desierto, a veces en nuestro corazón es como una noche oscura, es como una noche. Y sin embargo sabemos que en la noche también el que hizo la noche puso puntos de estrellas para conducirnos hacia la luz. Nada está perdido en nuestra vida cuando miramos al cielo y descubrimos que en el cielo hay suficientes pistas de luz para llegar a la luz que es Cristo. Por lo tanto, ¿cuál sería la tentación en la cruz? ¿Y quiénes tientan a Jesús en la cruz? ¿Cuáles son las tentaciones de nuestra vida en nuestra cruz? Mirad, el gran problema que tiene todo ser humano, vosotros y yo y todos, ¿no?, es que hacemos a veces de nuestra vida este razonamiento que es muy poco evangélico, pero que lo tiene todo el mundo. ¿Cuánto me quiere Dios cuando todo me va bien? No me quiere Dios nada cuando todo me va mal o cuando algunas cosas me van mal. Cuando eso no se puede explicar así. ¿Por qué no se puede explicar así? Porque Dios me quiere siempre. ¿Podrá una madre olvidarse del hijo de sus entrañas? Pues aunque una madre se olvida, yo no me olvido de ti. Es verdad que cuando estamos bien y cuando nos salen las cosas bien, pues es más fácil descubrir el Dios que está a mi lado y que comparte también mis alegrías y mis esperanzas. Pero también cuando lo pasamos mal, Él alienta mi esperanza. Él está a mi lado. Él no se marcha nunca de mi vida. Es más, cuando estamos mal, pues cuando una madre tiene a su hijo enfermo, es más, se vuelca más. Se vuelca más en Él. Está más pendiente de Él, ¿no? ¿Cuál es la tentación entonces en la cruz, en el Calvario, el otro lugar teológico? Que como veis estamos viendo también en estos retiros de este curso de este año, estamos profundizando en protagonistas y también en escenarios para explicar en el retiro las grandes claves de nuestra vida espiritual y cristiana. Aquí, en el texto que podéis leer de Lucas 23, en el número 35, aparecen los tentadores de Jesús, que son también nuestros tentadores. ¿Quiénes son? Pues la muchedumbre, la gente, lo que podíamos llamar toda esa gente que se acerca a Jesús y se burla de Él. Aquellos que le dicen y que no entienden la cruz de Cristo. Bájate de la cruz y creeremos, le dice. Es la tentación de todo seguimiento de Cristo, del mismo Jesús, bajarse de la cruz. Y nosotros podemos decirle, Señor, no te bajes de la cruz. Gracias, Señor, por no bajarte de la cruz. Porque ¿qué hubiese sido si te bajas de la cruz de tantos millones de personas, toda la humanidad, que muchas veces no se puede bajar de la cruz, que vive verdaderamente en su vida, viven crucificados, viven verdaderamente machacados por la vida, viven verdaderamente cosidos a la cruz? Gracias, Señor, por no bajarte de la cruz, pensando en tantos millones, en tanta humanidad que nunca se baja de la cruz, que está en la cruz. Pero es verdad que esa es la gran tentación de nuestra vida. ¿Por qué si el Señor me quiere y me ama tanto permite en mi vida la cruz, el sufrimiento, el dolor? ¿Por qué hace tantos años que le pido que me saque de este problema, de esta dificultad, de esta tentación, de esta crisis? Y sin embargo, aparentemente, pues mirad, cuando Dios permite en mi vida algo, tenemos que aplicar lo que dice San Pablo. Para los que aman a Dios todo les sirve para su bien. Y Dios hasta de los males saca bienes. No es que Dios quiera el mal, no lo puede querer, ni el dolor. Puede una madre querer que su hijo sufra, pero a veces el sufrimiento también lleva consigo y ese dolor que puede hacerse una operación al niño que si no se hubiese detectado, y en esa operación el niño cura de una manera más total. Y a veces Dios puede permitir en nuestra vida tantos y tantas cosas que es para nuestro bien. Por lo tanto, la tentación en el desierto es el diablo. Por cierto, conduce el Espíritu Santo a entregar la vida y a purificarse, pero en el desierto es tentado por el diablo. El tentador en Getsemaní
¿quién le conduce a Jesús al huerto? El Espíritu Santo. Ha sido en el cenáculo Jesús nos ha regalado esos 4 grandes regalos que celebramos el Jueves Santo, el regalo de la Eucaristía, del sacerdocio, del amor fraterno, del lavatorio de los pies, los grandes regalos del corazón de Jesús. Eso es un fruto y un regalo precioso del Espíritu Santo a través de Jesús. Le conduce el Espíritu Santo ¿a qué? En la oración en el huerto, a cumplir y vivir la voluntad del Padre. ¿Qué es la santidad? Vivir la voluntad del Padre. Y ahí es tentado. ¿Por qué es tentado? Por la debilidad de la carne, la debilidad de nuestra carne. Pero luego estamos viendo el Calvario, la cruz. ¿Y ahí quién lleva a Jesús a la cruz? Y hemos visto anteriormente, hemos dicho, que se ofreció con un Espíritu eterno, el Espíritu Santo. Dice preciosamente la carta a los Hebreos. Fue el Espíritu Santo el que pone ese fuego ascensional en Jesús que llega al Padre. Y el Padre, verdaderamente viendo la entrega de amor, ve a Jesús como el Redentor de los hombres. Ve que completa la redención, su entrega y su amor por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo. Y se encarnó por obra del Espíritu Santo y nació de María Virgen. Y ese se consume en su cruz y en su resurrección. El tentador, la muchedumbre, muchas veces dejándose llevar y tan influenciable por tantas cosas y tanta gente. Y la tentación en la cruz, pues para que nos echa tantas veces para atrás, para cumplir la voluntad del Padre. A veces tenemos todos la sensación cuando estamos sufriendo que es de noche, ¿no? Y podemos decir esa frase tan bonita de San Juan de la Cruz: qué bien sé yo la fonte que emana, aunque es de noche. Qué bien sé yo la fuente que emana, aunque es de noche. Y aunque sea de noche, la fuente, el amor de Dios, sigue sonando, esa soledad sonora que suena en nuestro corazón. Qué hermosos los textos de Luis Rosales, que cantan los jóvenes, ¿no?, en sus canciones, y que a mí me ayudan tanto en todos los momentos de oscuridad y de noche. De noche iremos de noche, sin luna iremos sin luna, podemos decir, que para encontrar la fuente, solo la sed nos alumbra. De noche iremos de noche, sin luna iremos sin luna, que para encontrar la fuente, solo la sed nos alumbra. Y allí está Jesús. ¿Y cómo vence Jesús la tentación? Pues tanto en el desierto como en Getsemaní, como en la cruz, cumpliendo la voluntad del Padre. No se haga, Padre, mi voluntad, sino la tuya. Va a la misión, aunque el diablo quiere hacerle que no cumpla su misión y que se quede. Él va al desierto a orar, a purificarse, pero después del desierto va por los caminos anunciando la buena noticia a los pobres y a los que sufren. ¿Cómo vence la tentación Jesús en la cruz? Pues encomendando tu vida al Padre, es decir, cumpliendo la voluntad del Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Cómo vencemos nosotros la tentación? La tentación es cuando somos conducidos por el enemigo al desierto, por la debilidad de la carne en Getsemaní y por la tentación del mundo, la mundanidad que habla tanto el Papa Francisco y que aparece, y que os aconsejo que leáis el bellísimo comentario que tiene el Papa Francisco para la Cuaresma, que es una preciosidad, donde habla de todo esto que estoy yo diciéndolo, pues en clave de una especie de comunicado y también de reflexión, y que yo he hecho más meditación para un retiro, pero prácticamente aparecen las mismas claves de crecer por dentro, de confiar, de orar y de permanecer en la oración, de vivir la oración, el ayuno y la limosna, y de que cada aspecto que vivimos en la Cuaresma nos ayuda a crecer por dentro para servir por fuera. Pues ¿cuál sería? ¿Cómo vence Jesús la tentación? Pues en el fondo cumpliendo la voluntad del Padre, obedeciendo la voluntad del Padre, que es la mejor. Porque a veces nos pasamos la vida, como yo digo, echándonos un pulso contra Dios. A veces en nuestra vida queremos echarnos un pulso contra Dios y salirnos con la nuestra. Pero no sabemos que Dios es más listo que nosotros, más Padre, más bueno, más sabio. Y lo que el Señor nos quiere es hacer inmensamente felices, si nosotros le dejamos, claro. El Señor no tiene más que una manía, hacernos felices y darnos la plenitud
de la salvación. Y a veces nosotros nos echamos un pulso contra Dios y nos encanta el escarceo fuera de la casa del Padre, como el hijo pródigo, aunque a veces pues volvamos después de haber comido las algarrobas de los cerdos y haber caído en las cosas más bajas. Pero no importa si volvemos al Señor. A pesar de todo, sabemos de quién nos hemos fiado y podemos vencer la tentación si en medio de nuestras dificultades pues decimos una y otra vez, sé de quién me he fiado, y como dice el hijo pródigo, me levantaré e iré a mi Padre. Pues que vivamos este tiempo de Cuaresma, 40 días camino hacia la luz pascual, siguiendo al Señor en su cruz a través de la oración, del ayuno y la limosna, que nos dejamos conducir por el Espíritu Santo y que venzamos la tentación del diablo, del mundo y de la carne, con una confianza infinita en el corazón de Jesús para repetir una y otra vez, sé de quién me he fiado.